El recibo yacía sobre la mesa desgastada de Mika como una pequeña traición. $0, ni siquiera monedas sueltas, solo esa línea en blanco donde se suponía que debía estar la gratitud. Para Natalie Cross, de pie en la mesa de la esquina del solitario Highway Diner, con el olor a cebolla frita y diésel mezclado en el aire, ese espacio vacío fue como otra puerta que se cerraba. Dobló el recibo lentamente y lo guardó en el bolsillo de su delantal junto a la lista de la compra que había estado revisando mentalmente toda la tarde. Porque no se trataba solo de la propina, sino de otra confirmación de que sobrevivir requería más que trabajo duro y esperanza. Antes de profundizar en la historia de Natalie, si crees en la gracia inesperada, los ángeles inesperados y la belleza de ver más allá de la superficie, tómate un momento para darle a me gusta a este video, comentar abajo, compartirlo con alguien que necesite recordar que la bondad tiene muchas caras y suscribirte a Jinete Sin Límites. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde lo ves hoy? Natalie tenía 29 años, madre soltera, y mantenía una vida que parecía estar perpetuamente en el filo de la navaja. Trabajaba en el turno de cena en el Lonesome Highway Diner, una parada de camiones a las afueras de Millbrook, un pueblo tan pequeño que no aparecía en la mayoría de los mapas. Sus días empezaban a las 15, después de acompañar a su hijo Tyler, de 6 años, al apartamento de su hermana, a 3 manzanas de distancia. Tyler era brillante y curioso, siempre preguntando sobre las estrellas, los dinosaurios y por qué el cielo cambiaba de color. Natalie respondía lo que podía mientras calculaba mentalmente cuántos turnos necesitaba para cubrir sus zapatos nuevos, la factura de la luz atrasada y la creciente pila de cosas que necesitaban arreglo pero que tendrían que esperar. Llevaba su cansancio en silencio. Como cuando cargas algo pesado durante tanto tiempo, olvidas lo que se siente al soltarlo. Su uniforme, una camisa a cuadros rojos y blancos y vaqueros negros, había sido lavado tantas veces que la tela se sentía fina como el papel. Pero llegaba puntual a cada turno con una sonrisa sincera, incluso cuando todo lo demás parecía desmoronarse. El restaurante en sí tenía personalidad, la que se adquiere tras décadas de servicio. Cabinas de vinilo remendadas con cinta adhesiva, una rocola en un rincón que aún reproducía vinilos rasposos, paredes cubiertas de fotografías descoloridas de camioneros y viajeros que habían pasado por allí a lo largo de los años. Natalie conocía cada grieta del suelo, cada mancha pegajosa del mostrador, cada peculiaridad de la antigua cafetera que requería el toque justo para funcionar correctamente. Este lugar se había convertido en su segundo hogar, aunque soñaba con algo más para Tyler. Algo mejor que ver cómo los sueños de su madre se desvanecían en turnos dobles y noches largas. Esa noche había sido especialmente brutal. La multitud del sábado llegaba en oleadas, camioneros de paso, familias que escapaban de sus propias cocinas, clientes habituales que conocían el nombre de Natalie y dejaban propinas razonables. Llevaba 6 horas seguidas de pie cuando llegaron. 3 motos entraron rugiendo en el aparcamiento poco después de las 20. Sus motores atravesando el antro de conversaciones y tintineo de cubiertos. Todos lo notaron. Las conversaciones se detuvieron a media frase. Algunos clientes miraron hacia la puerta con expresiones que iban de la curiosidad a la preocupación. El sonido era atronador. Luego, de repente, silencioso a medida que los motores se apagaban uno por uno. Cuando la puerta se abrió, entraron 3 hombres con chalecos de cuero decorados con parches y símbolos que Natalie no pudo descifrar desde el otro lado de la sala. Ángeles del infierno. O al menos eso sugería el susurro. Era imposible no ver al que los guiaba. Alto, de hombros anchos, con hilos de plata en su barba oscura y ojos que parecían observarlo todo sin juzgarlo. Su chaleco tenía más parches que los demás, diseños intrincados que hablaban de años, kilómetros e historias que Natalie nunca conocería. Los tatuajes le subían por el cuello, desapareciendo en el cuello. Tenía las manos llenas de cicatrices, el tipo de cicatrices que vienen del trabajo y la vida real. Su nombre, supo más tarde por el recibo de la tarjeta de crédito, era Jackson Ripe Stone, un nombre que tenía peso en círculos que ella nunca había frecuentado.
Ocuparon la mesa de la esquina, la más grande, y se acomodaron con la naturalidad de hombres que se han sentado en 1000 restaurantes iguales. Natalie se acercó a su mesa con la misma profesionalidad que dedicaba a todos. Libreta lista, vasos de agua ya llenos. Le temblaban ligeramente las manos, no precisamente de miedo, sino por el estrés acumulado del día y la intimidante presencia de hombres cuya apariencia parecía diseñada para mantener a la gente a distancia. «Buenas noches, caballeros. ¿Qué les traigo?» Ripe la miró, y algo en su mirada la hizo detenerse. No era amenazante. No era fría. Era inquisitiva. La mirada que uno tiene cuando intenta comprender algo importante. Observó su placa con el nombre, luego su rostro, luego el pequeño collar con una cruz que llevaba. Un regalo de su abuela que nunca se quitaba. «Café», dijo, con voz áspera pero no cruel. Negro y lo que fuera su desayuno especial, aunque fuera la cena. Los otros dos pidieron hamburguesas y papas fritas, hablando menos, observando más. Uno tenía una mirada amable a pesar de su imponente apariencia. El otro parecía eternamente divertido por algo que solo él entendía. Natalie escribió rápidamente, repitió el pedido y se dirigió a la cocina. Detrás de ella, oyó al gerente, Carl, murmurar algo sobre esa gente y estar pendiente de todo. Natalie no respondió. Había aprendido años atrás que juzgar a la gente por su apariencia era un lujo que no podía permitirse. Ya la habían juzgado bastante. La madre soltera que no lograba que funcionara. La mujer que confiaba en el hombre equivocado y ahora lo pagaba sola. Les traía la comida puntualmente, les rellenaba el café sin que se lo pidieran. Volvía una vez para asegurarse de que todo estuviera a su gusto. Ripe asentía cada vez, apenas hablaba, pero sus ojos seguían sus movimientos por el restaurante. No de una manera que la incomodara, sino con una atención que parecía extrañamente respetuosa, como si estuviera tomando notas de algo que solo él entendía. Lo observó de reojo mientras servía a otras mesas. Él comía metódicamente, hablando a veces en voz baja con sus compañeros. Una vez lo vio mirar hacia la ventana, hacia el aparcamiento donde un Honda Civic destartalado estaba aparcado bajo la parpadeante farola. Su coche, el de la ventanilla pegada con cinta adhesiva y el motor que tosía cada mañana como si intentara recordar cómo vivir. El que ella rezaba para que sobreviviera un invierno más. En otra ocasión, lo sorprendió observándola interactuar con una pareja de ancianos en la mesa de al lado. La mujer había dejado caer su servilleta, y Natalie la había recuperado antes de que pudiera agacharse, ofreciéndosela de vuelta con una sonrisa genuina y una broma amable sobre cómo las servilletas intentaban escapar esa noche. La anciana se había reído, y Natalie se había trasladado a la mesa de al lado sin pensarlo 2 veces. Pero Ripe lo había visto. Podía sentir su atención como algo físico. Cuando terminaron, Ripe apiló los platos con pulcritud, un pequeño gesto que la sorprendió. La mayoría de los clientes dejaban atrás el caos. Se puso de pie, saludó con la cabeza a sus compañeros y salieron sin hacer ruido. La puerta se cerró tras ellos y el restaurante exhaló lentamente, volviendo a su ritmo habitual. Alguien subió el volumen de la gramola. Un camionero en el mostrador se rió de algo que dijo su compañero. La vida volvió a la normalidad. Natalie se acercó a la mesa con una tina de autobús, ya recuperándose de la decepción que había sentido cientos de veces. La gente que parecía tener dinero a menudo no daba propina. La gente que parecía no tenerlo a veces te sorprendía. Había dejado de intentar predecirlo. Había aprendido a aceptar lo que viniera y a ajustar su presupuesto en consecuencia, estirando los dólares como caramelos hasta que finalmente se rompían. El recibo estaba allí, firmado con una letra afilada y angular. Miró la línea de propinas. 0. Apretó la mandíbula, no con ira, sino con resignación. Pensó en la próxima excursión de Tyler, el permiso que requería una cuota de 15 pesos por servicio que había estado tratando de averiguar cómo cubrir. Pensó en la medicina que necesitaba para el asma, el inhalador que le había costado más de una semana de comida.
Pensó en la reunión de padres y maestros de la semana siguiente, donde tendría que explicar de nuevo por qué no podía ser voluntaria para la fiesta porque estaría trabajando. Alcanzó los platos, apilándolos con la eficiencia de la práctica cuando su dedo se enganchó en algo. Papel doblado y metido debajo del plato más grande oculto a la vista. Su corazón tartamudeó en su pecho, una extraña mezcla de esperanza y temor que se sentía casi dolorosa. Natalie miró alrededor del restaurante. Carl estaba en la parte de atrás. Los pocos clientes que quedaban estaban absortos en sus propios mundos. Con cuidado, liberó el papel, desdoblándolo con manos que habían comenzado a temblar. No era dinero. No a primera vista. Era una nota escrita con la misma letra que la firma en el recibo. Las palabras eran simples, directas, sin adornos sentimentales. Te he estado observando esta noche, no porque sea rara, sino porque reconozco algo. Sirves a todos igual, sonríes igual, trabajas igual. No ves parches ni cuero. Ves gente. Eso es raro. Eso importa. A Natalie se le cortó la respiración. Siguió leyendo. Te vi mirar ese coche en el aparcamiento. Te vi contar las propinas 3 veces durante el descanso. Vi cómo escribiste algo en tu bloc de notas que no era un pedido, probablemente una factura o una lista de cosas que aún no puedes pagar. Conozco esa mirada. La usé durante años. Sus ojos comenzaron a nublarse. El sonido del restaurante se desvaneció en un zumbido lejano. Esto no es una propina porque las propinas son por el servicio. Esto es diferente. Esto es por notar algo en ti que la mayoría de la gente nunca ve en sí misma. Dignidad. Trabajas con dignidad. Crías hijos con dignidad. Sobrevives con dignidad. Y eso vale más que el dinero. Pero el dinero ayuda. Debajo del billete había un cheque de caja. No dinero que pudiera guardarse en el bolsillo y olvidarse, sino un cheque oficial a su nombre. A Natalie se le nubló la vista al leer la cantidad. $5.000. Se sentó con fuerza en la cabina, olvidando la tina del autobús a su lado. $5.000 de alquiler durante 4 meses. La excursión de Tyler, zapatos nuevos y la medicación para el asma. La reparación del coche que había estado posponiendo. Compras sin ansiedad. Un amortiguador, por pequeño que fuera, entre ella y el borde del precipicio que había estado caminando durante años. Pero había más. Sujeta al cheque había una tarjeta de visita. Simple, negra con letras blancas. Jackson Ripe Stone, fundador de Road to Redemption Foundation. Invertimos en personas que invierten en sí mismas. Y una línea escrita a mano al final. Llama si quieres más que un cheque. Sin ataduras, solo oportunidades. Natalie se sentó en esa cabina durante 5 minutos completos, la nota presionada contra su pecho, las lágrimas corriendo por su rostro en la penumbra del rincón. Carl la llamó por su nombre 2 veces antes de que ella lo oyera. Se secó los ojos, se recompuso y terminó su turno en un día, siguiendo los movimientos solo con la memoria muscular. Cada vez que tocaba el cheque en su bolsillo, se preguntaba si era real. Si se trataba de una broma elaborada que el universo le estaba gastando a su cansado corazón. Esa noche, después de recoger a Tyler y arroparlo, Natalie se sentó a la pequeña mesa de la cocina y leyó la nota una y otra vez. Estudió la tarjeta de visita, recorriendo con el dedo las letras en relieve. Buscó a Jackson Stone en Internet. Su vieja laptop tardaba una eternidad en cargar cada página. Encontró artículos sobre un exángel del infierno que había dado un giro a su vida y que ahora dirigía una fundación que ayudaba a padres solteros y personas ignoradas por los sistemas tradicionales. Un hombre que había estado sin hogar, que había pasado un tiempo en prisión por errores de juventud, que lo había perdido todo y lo había reconstruido con determinación y una generosidad inesperada, gracias a desconocidos que veían más allá de sus parches. Había fotos suyas en centros comunitarios, ferias de empleo, institutos, hablando con jóvenes en riesgo. En todas las fotos, llevaba el mismo chaleco, los mismos parches,
sin ocultar nunca quién era ni de dónde venía. Los artículos lo calificaban de controvertido. Algunos elogiaban su trabajo. Otros cuestionaban si un hombre con su pasado merecía plataformas y financiación. Pero las personas a las que había ayudado, los testimonios dispersos en los artículos, todos decían lo mismo. Él los veía cuando nadie más lo hacía. No durmió esa noche. Pensó en la dignidad, en ser vista, en el hecho de que alguien con un chaleco de cuero cubierto de símbolos que le habían enseñado a temer la había mirado y reconocido algo en lo que valía la pena invertir. Pensó en todas las suposiciones que había hecho sobre la gente, en las categorías en las que los había metido basándose solo en la apariencia. Se sintió avergonzada, agradecida y aterrorizada a la vez. A la mañana siguiente, Natalie llamó al número de la tarjeta. Respondió una mujer, cálida y profesional. Y cuando Natalie balbuceó su historia, la mujer simplemente dijo: Ripe nos dijo que llamarías. Suele tener razón con la gente. ¿Cuándo puedes venir? La oficina de la fundación estaba en un almacén renovado a 1 hora de distancia. Natalie condujo hasta allí en su día libre. Tyler, abrochado en el asiento trasero, hacía un sinfín de preguntas sobre a dónde iban y por qué. El edificio parecía industrial desde fuera, pero por dentro era cálido, lleno de luz y del sonido de la gente trabajando junta. Había escritorios y ordenadores, una zona de cocina donde alguien preparaba café y paredes cubiertas de fotos de historias de éxito. Las semanas se convirtieron en meses. Natalie no dejó su trabajo inmediatamente. Aprendió que la Fundación Camino a la Redención funcionaba de forma diferente a las organizaciones benéficas tradicionales. No se limitaban a repartir dinero. Ofrecían mentoría, formación, recursos y redes de contactos. Conectaban a la gente con oportunidades que siempre habían existido, pero que habían sido invisibles para Natalie. Le enseñaron sobre presupuestos, sobre crédito, sobre los sistemas que mantenían a la gente atrapada en ciclos de pobreza y cómo sortearlos. Ripe se reunió con ella 2 veces. Una vez en una cafetería, donde se sentó frente a ella con vaqueros y una camiseta sencilla, con más aspecto de profesor que de motociclista, explicándole su filosofía. Todos merecen una segunda oportunidad. A veces, una tercera o una cuarta. Yo la recibí de personas que no parecían importarles. Una anciana que me dio un lugar donde dormir cuando estaba en la calle. Un juez que me dio permiso para trabajar en lugar de más tiempo. Un desconocido que me contrató cuando nadie más lo hizo. Ahora lo comparto. Le contó su historia, no para impresionarla, sino para mostrarle que la transformación era posible. Había crecido en la pobreza, había caído en la vida de las pandillas, había cometido errores que le costaron años de vida. Pero en algún momento del camino, alguien había invertido en él, no con dinero, sino con fe. Y esa fe lo cambió todo. La segunda vez fue en el Lonesome Highway Diner. Se sentó en la misma mesa, pidió la misma comida, dejó la misma propina de 0 y la misma nota escondida. Esta simplemente decía: lo estás haciendo genial. Sigue adelante. Tyler tiene suerte de tenerte. La mención del nombre de su hijo la hizo llorar allí mismo en la mesa porque significaba que Ripe lo recordaba. Significaba que esto no era solo caridad, era cuidado. Natalie usó los recursos de la fundación para tomar cursos en línea de administración de empresas. Descubrió que tenía un talento para la logística y la organización que había estado usando todo el tiempo, solo que sin que nadie se lo reconociera. La fundación la puso en contacto con un pequeño empresario que buscaba un gerente de operaciones. El sueldo era mejor y el horario estable. Por primera vez en años, Natalie podía darse el lujo de respirar. Pero no olvidó la carretera solitaria. Los fines de semana, seguía haciendo turnos ocasionales, no porque necesitara el dinero, sino porque recordaba lo que se sentía trabajar allí, ser invisible. Y ahora podía ver a los demás como Ripe la había visto a ella. Empezó con poco, dejando sus propias notas ocultas para los camareros que parecían exhaustos.
Billetes de $20 escondidos bajo los platos para padres solteros, los reconoció por la mirada cansada y la rapidez de sus cálculos. No podía dejar miles, pero sí esperanza. Y a veces la esperanza valía más que cualquier cantidad de dinero. 2 años después, Natalie estaba en un pequeño centro comunitario en Millbrook, ayudando a abrir una sucursal de la Fundación Road Tori Dempsey. Tyler, que ahora tenía 8 años, estaba sentado en la primera fila, luciendo con orgullo una insignia que decía, «Mi mamá ayuda a la gente». El centro proporcionaría recursos, mentoría y pequeñas subvenciones a familias locales que luchaban como Natalie. Ripe acudió a la inauguración. Todavía llevaba su chaleco, aún conducía su motocicleta, aún parecía alguien a quien la gente cruzaría la calle para evitar. Se quedó de pie en la parte de atrás, con los brazos cruzados, observando a Natalie hablar sobre las segundas oportunidades, la dignidad y la importancia de ver más allá de lo superficial. Después, se acercó a ella y le tendió la mano. «Lo hiciste bien, Natalie». Ella se la estrechó y luego lo abrazó, sorprendiéndolos a ambos. «Me viste cuando era invisible». Retrocedió un paso, con una extraña sonrisa dibujando su rostro curtido. «Nunca fuiste invisible. Simplemente estabas rodeado de gente que no te prestaba atención». Antes de irse, se sentó de nuevo en una mesa en la pequeña cafetería del centro comunitario. Natalie le trajo café, solo sin preguntar. Cuando se levantó para irse, ella revisó la mesa y encontró lo que esperaba. Un recibo con una propina de 0 pesos y una nota doblada. «Algunos ángeles llevan alas, otros visten de cuero. Sigue mirando más allá de lo superficial. Encontrarás más de nosotros de lo que crees». Natalie guardaba esa nota en un marco sobre su escritorio, no como recordatorio del dinero, que había gastado hacía mucho tiempo en cosas prácticas que cambiaron su vida de forma práctica, sino como recordatorio de algo más valioso. El momento en que alguien miró más allá de su agotamiento y sus circunstancias y vio a la persona que había estado ahí, la persona que había estado ahí todo el tiempo, trabajando con dignidad, amando con dedicación, sobreviviendo con gracia. Pasaron los años. La historia de Natalie inspiró a otros. La fundación creció. Tyler prosperó, preguntándose cómo ayudar a la gente como lo hacía su madre. Natalie seguía trabajando duro. A veces seguía preocupándose, seguía luchando con las facturas y los giros inesperados de la vida. Pero ya no caminaba por el precipicio. Había construido algo más sólido bajo sus pies. Y cada año, en el aniversario de esa noche en el Lonesome Highway Diner, Natalie regresaba. Se sentaba en la mesa de la esquina, pedía el plato del día y dejaba una nota debajo del plato para el camarero que trabajara ese turno. A veces, era solo ánimo. A veces era un cheque. Siempre terminaba igual. «Esto no es una propina. Es por tu dignidad. Compártelo cuando puedas». Porque ella aprendió que el mundo no cambia solo con grandes gestos. Cambia en los momentos de tranquilidad bajo platos y dentro de notas dobladas. Cambia cuando alguien con un uniforme inesperado te ve de verdad y decide que vale la pena invertir en tu dignidad. Cambia cuando llegan ángeles en motocicletas en lugar de nubes, vestidos de cuero en lugar de túnicas, ofreciendo no la salvación sino algo más práctico, una segunda oportunidad. Y cambia cuando aceptas esa oportunidad, la aprovechas bien y luego pasas el resto de tu vida buscando a otros que estén donde tú una vez estuviste, invisibles y exhaustos, y dignos de ser vistos. Antes de terminar, tenemos una petición especial. Por favor, comenta abajo con una palabra que describa cómo te hizo sentir esta historia y dinos desde dónde la ves. Tus palabras crean comunidad, y eso importa más de lo que crees. Porque a veces el ángel que necesitas no se parece a lo que esperabas. Y a veces $0 en un recibo lo es todo.